Medianoche. El paso de Micmas no es solo un lugar geográfico, es el monumento a la parálisis de una nación. El cielo parecía contener la respiración. En lo alto, 20 soldados filisteos se perfilaban como sombras afiladas contra la luna, máquinas de guerra custodiando el horizonte con la arrogancia de quienes se saben superiores. Abajo, en la oscuridad cruda, dos figuras humanas apenas visibles. El príncipe heredero de Israel y un escudero sin nombre, un hombre cuyo legado sería simplemente haber dicho voy contigo. Si fallaban no se perdía solo una batalla, se apagaba la última lámpara de esperanza de una nación que una vez creyó que su Dios caminaba con ellos. 3 semanas atrapados, 3 semanas donde el silencio tuvo forma de derrota y olor a miedo. Saúl, el primer rey, el hombre que debía ser el primero en marchar, estaba sentado bajo un granado en Migrón. No estaba planeando estrategia, estaba contando espadas que no tenía, contando hombres que querían huir, contando problemas que no sabía cómo resolver. Pero Saúl cometió el error de los que pierden la visión. Estaba contando todo, menos a Dios. 600 hombres escondidos en cuevas, temiendo que el amanecer fuese su sentencia. Sus escudos creados para enfrentar gigantes se convirtieron en paredes detrás de las cuales se ocultaban. Pero Jonatán, hijo del rey, príncipe sin corona Abimaism, entendió algo que nadie más podía ver. No hacía falta que Dios cambiara la situación. Hacía falta que alguien la enfrentara. Su fe no fue poesía suave ni frase bonita para sermón. Fue una locura lúcida, una decisión temblorosa, una frase que podría quemar la garganta si no estuviera sostenida por convicción. El Señor puede actuar con muchos o con pocos. Y eligió pocos. Muy pocos. Eligió un escudero. Un hombre sin nombre, sin título, sin historia que el mundo recordaría. Porque Dios tiene una costumbre peligrosa: escribir capítulos eternos usando personas que nadie ve. Comenzaron a trepar. No podían llevar armaduras que hicieran ruido. No podían cargar espadas que chocaran contra la roca. Subieron casi desnudos de defensa, pero armados de algo que los filisteos nunca entenderían. Una señal. No era una visión ni una voz del cielo. Era un código silencioso entre lo humano y lo divino. Si ellos nos llaman, subiremos. Una fe tan concreta que podía medirse en metros verticales, en dedos aferrados a la roca, en la piel desgarrada de las manos que se aferraban al abismo. Treparon como quienes cargan un secreto que puede cambiar el destino de un pueblo entero. Cada piedra que se soltaba era un riesgo. Cada centímetro, una traición potencial contra su propio miedo. Nadie los escuchó, nadie los vio, nadie creyó. Y sin embargo, en lo invisible, el cielo ya estaba en movimiento. La señal llegó. No como oración, no como alabanza, sino como burla. Subid, queremos verlos. Miren, los hebreos están saliendo de sus agujeros. Creyeron que invitaban a 2 presas fáciles, pero era el sí del cielo disfrazado de desprecio. Ese subid fue un puente entre lo imposible y lo inevitable. Jonatán escuchó el insulto, pero su espíritu oyó la confirmación del cielo. Porque cuando llamas decidido a avanzar, incluso la burla de tu enemigo se convierte en el sí de Dios. El escudero no preguntó si era prudente, no pidió garantía, no exigió plan, solo dijo: haz lo que está en tu corazón, yo voy contigo. Tal vez esa frase fue más milagro que todo lo que pasó después. No importa cuánto te llame Dios, nada cambia hasta que alguien dice: voy contigo. Subieron, y cuando la roca terminó comenzó la batalla. 20 hombres entrenados, 2 intrusos fatigados. Las matemáticas anunciaban derrota, pero esas matemáticas nunca me habían incluido al Dios que fortalece al decidido. La victoria no fue un espectáculo de sangre, sino un quiebre interior. Algo invisible tocó el campamento filisteo. No fueron truenos ni rayos del cielo. Fue un estremecimiento que nace cuando la presencia divina toca la tierra sin pedir permiso. Una frecuencia espiritual, la sensación aterradora de que el cielo acababa de tocar la tierra. De repente, el miedo comenzó a recorrer a los soldados que estaban arriba, y luego como un eco, llegó a los que estaban lejos, kilómetros más allá, hasta donde el rey Saúl escuchó rumores que ni siquiera podía entender. Israel no ganó porque Jonatán era fuerte. Ganó porque él ya había decidido subir. Y mientras el pánico se extendía, se produjo un fenómeno que los historiadores del futuro intentarían explicar sin lograrlo. El ejército enemigo comenzó a destruirse a sí mismo, confundido, dividido, sin razón lógica. Algunos dirían que fue estrategia, otros que fue coincidencia, pero los que estuvieron allí sabían la verdad. Cuando Dios respalda al que no se quedó abajo, incluso lo que está en tu contra comienza a volverse contra sí mismo. Ese temblor se extendió hasta llegar a Migrón. Allí, bajo el granado, alguien respiró distinto.
Lo que 2 hombres hicieron arriba hizo que 600 hombres recobraran el aliento abajo. El valor es contagioso. Jonatán no fue el héroe de un cuento épico. Fue un joven con miedo que eligió subir igual. Y su escudero. Quizá nadie escuchó su nombre nunca, pero su presencia fue la confirmación de que el propósito necesita compañía, aunque sea una sola voz diciendo, no estás solo. Israel celebró, pero hubo un detalle que casi nadie vio. Si Saúl, el rey, hubiese subido, la historia habría sido diferente. Jonatán cargó una victoria que no le correspondía solo para que su padre no quedara con manos vacías. Y hay una lección que golpea como un eco hoy. Si tú no mueves tu historia, alguien más la moverá. Pero el crédito no será tuyo. En ese risco silencioso nació una verdad eterna. Hay bendiciones que Dios sí quiere darte, pero que solo entrega cuando haces el esfuerzo de subir. Y aquí está lo más incómodo. Muchos están pidiendo milagros, pero pocos están trepando riscos. Mucha gente ora por puertas abiertas, pero nadie camina hacia ellas. Si Jonatán hubiese esperado, Israel habría muerto esperando. Y quizá tú también has estado viviendo abajo del cambio que sabes que necesitas. Abajo de la valentía que nunca te atreviste a encender. Abajo, donde los sueños mueren quietos. Todos tenemos un risco de migmas frente a nosotros. Un lugar alto donde nos han dicho que no pertenecemos. Una decisión que posponemos esperando que el miedo desaparezca. Jonatán nos grita a través de los siglos. Dios no vence por multitudes. Dios vence por el que se atreve a subir. El risco está ahí. No se moverá. No se hará más pequeño. Lo único que puede cambiar eres tú. Porque el cielo no responde al que mira, sino al que sube. La pregunta nunca ha sido si Dios puede. La pregunta es si tú estás dispuesto a sangrar en la subida para ver la victoria en la cima. Y ahora, mientras escuchas esto, quizá hay una pregunta golpeando el pecho como tambor de guerra. ¿Cuál es el risco que tú te niegas a escalar? Medianoche. Paso de Migmas. Uno decidió. Uno siguió. Y toda una nación volvió a respirar. Recuerda esto cuando el miedo te hable al oído. Dios no mueve el mundo por quien espera, sino por quien sube.